Buenos días, hermanos. Nos toca seguir con el libro de Ezequiel. Hoy vamos a leer y analizar el capítulo 34, así que les invito a leerlo previamente para seguir de mejor manera el estudio. Les invito a orar. Señor, gracias te damos por un nuevo día, un nuevo fin de semana, una nueva semana, Señor, que tú nos has permitido terminar con vida, con salud, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Al igual como estabas con Ezequiel y con todo tu pueblo en ese tiempo, hace tantos años, 2600 años. Te pedimos, Señor, que podamos analizar tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros que vivimos 2022 años después de Cristo, tenemos, ¿no es cierto?, una perspectiva más completa de la revelación que la que tuvo Ezequiel. Y vamos a ver, quiero partir leyendo Segunda de Corintios 5:17, Segunda de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Mm? Las cosas nuevas, viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, o sea, una nueva creación, si uno está en Cristo. Y eso es de lo que va a empezar a hablar, como vimos la vez pasada. Hay como un cambio. Ezequiel le va a tocar una segunda parte de su ministerio donde va a poder, ¿no es cierto?, dar nuevas de esperanza, ¿ya? Un evangelio, buenas nuevas. Y fíjense que cuando Jesús, ¿no es cierto?, murió, después resucitó, y, y no es que el ser, digamos, que vieron los discípulos, ¿ya? Después de haber resucitado, acuérdense que se apareció por muchos días a mucha gente, apóstoles y otros discípulos. Claro, ya no estaba sujeto, podemos decir, a las reglas de la física, como atravesar paredes, ¿no es cierto?, o aparecer en distintos lugares, pero podemos decir de que ellos lo pudieron reconocer. ¿Mm? O sea, hay como hay una relación, podemos decir, entre esta creación nueva, que de alguna manera, ¿no es cierto?, los discípulos podían reconocer que se trataba de Jesús, ¿ya? En ese sentido, no es que parte de cero Dios con su nueva creación, sino que toma lo que antes ha creado. ¿Mm? Toma y redime, ¿no es cierto?, rescata de lo viejo y hace algo nuevo. ¿Mm? Pero no podemos perder de vista esto, ¿ya?, para tenerlo en mente, porque así también Ezequiel, ¿ya?, nos vamos a Ezequiel capítulo 34, empieza a dar este mensaje de esperanza. Y si ustedes se fijan, la visión que él tiene, y es lo mismo que sigue después 35, 36, 37 capítulos en adelante, ¿ya? Sigue teniendo esta visión, ¿no es cierto?, de Dios, Yahvé, de el pueblo, un pueblo escogido, ¿ya? En ese tiempo, ¿no es cierto?, Israel, y la tierra prometida. Entonces, de alguna manera, todo lo que Dios le dice que diga, ¿no es cierto?, tiene que ver con esta visión que tiene Ezequiel, ¿ya? Les recuerdo que para este estudio estoy siguiendo un libro escrito por Christopher Wright. Es un comentarista, un teólogo inglés, todavía vive, y de verdad que si alguien quiere, porque ya es un libro bastante grueso, ¿ya? Ahí está. ¿Ustedes lo ven bien o no? Yo como que lo veo al revés en la pantalla. Si alguien quiere realmente profundizar, tiene mucha información, muy interesante el comentario bíblico, es entendible, ya no es teología que uno le cueste leerlo o haya que haber estudiado filosofía o teología antes, sino que es realmente un comentario bíblico. Así que muy bueno, se lo recomiendo si ustedes
después quieren profundizar más, ¿ya? Comprado en Chile, está en castellano, así que se los recomiendo. Entonces, eh, en estos capítulos, que es como una sección 34 al 37, ¿ya? Dios, como resumen, ¿ya? Va a hablar de que va a sacar al pueblo de la anarquía en la que habían quedado, ¿ya? El desorden, la destrucción, la corrupción, ¿ya? Los va a introducir en la tierra nuevamente y les va a quitar la vergüenza, ¿ya? Esos son como los temas del 34, 35 y 36, ¿ya? Devolverles un orden, un gobierno, ¿no es cierto? Reinstaurarlos en la tierra y quitar su vergüenza, el 36. ¿Mm? Y algo muy, muy interesante para que ustedes como que vayan viendo en la lectura de todos estos capítulos, es que, recuerden, este pueblo estaba destruido, ¿ya? Muchos habían muerto, las familias habían sido separadas, estaban muchos en el exilio en Mesopotamia, Babilonia, pero a la vez los babilonios habían dejado eran los más vulnerables, los más pobres, y los habían dejado ahí para que les sirvieran para cultivar la tierra, ¿no es cierto? Los viñedos, los olivos, todo lo que crece en esa tierra, y en el fondo no es que fueran libres, ¿ya? Y se habían llevado a la mayoría a Mesopotamia, donde también tenían que trabajar, podemos decir, como esclavos, ¿ya? Y bien controlados. Y vimos la vez pasada que ya había un reconocimiento, ¿ya? De que era gracias a, como un resultado de su pecado, ¿ya? También de la generación actual, que Dios había traído todo esto. Y había un caos, una corrupción en todas las áreas de la vida. ¿Mm? Entonces lo que esta restauración o esta nueva creación, redención, podemos decir, que Dios está anunciando a través de Ezequiel, es algo que aplica, de acuerdo a la visión de Ezequiel, es una redención en todo aspecto, lo social, el trabajo, las áreas de la vida, ¿ya? La agricultura, si quieren, también, que era la principal, ¿no es cierto? Y la ganadería, eran las formas de trabajo, de subsistencia. Bueno, estaba la pesca también, ¿no es cierto? Carpintería, pero son esas las cosas, no había realmente industria o otras cosas que nosotros conocemos hoy día. Eh, pero había corrupción en todas las áreas de la vida. Entonces lo que Dios va a hacer es restaurar toda la vida. ¿M? Toda la vida. Así que esta transformación, la, Dios quiere que sea en la vida completa de su pueblo. ¿Ya? Por supuesto también iba a venir una renovación religiosa, una renovación espiritual, que es lo primero que Dios estaba buscando, ¿ya? Que ellos se acercaran a Él. ¿Ya? Entonces, si ustedes recuerdan, vimos en más de un capítulo anterior, ¿ya? De hecho, el 33 que vimos la semana pasada, cómo este principio de que ante Dios cada uno es responsable por las decisiones que toma, ¿ya? Si peca, la muerte, dice, ¿no es cierto? Capítulo 33, si es justo, se salva, ¿ya? Pero también puede haber cambios de dirección en la vida, o sea, el que peca puede arrepentirse hasta el final y Dios lo va a redimir. Eso es lo que nos enseña Ezequiel. Pero también el justo, si se aleja, también va a morir, ¿ya? Así que Ezequiel, si ustedes recuerdan y releen todo lo que hemos leído hasta ahora, nunca permite que el pueblo diga no, es por culpa de otros, que le eche la culpa al empedrado, podríamos decir, o que le eche la culpa a las generaciones anteriores. ¿Se acuerdan que había capítulos al principio donde ellos decían, no, pues si estamos pasando estos problemas, ¿por qué nosotros pagamos si fueron nuestros padres, o sea, nuestros ancestros, generaciones anteriores, los que se portaron mal? ¿Ya? Y Ezequiel les demuestra que no, que ellos son igualmente culpables. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en el capítulo 34? ¿Ya? ¿Contra quién está hablando el 34? ¿Mm? Versículo 2. ¿Contra quién tiene que profetizar Ezequiel, según lo que Dios le manda?
¿Mm? Contra los pastores de Israel, dice. ¿Ya? Vamos a ver acá, fíjense que si bien es cierto que todos somos responsables, parece que hay algunos más responsables que otros. ¿Mm? Porque acá les habla específicamente, ¿no es cierto? Dice contra los pastores de Israel. ¿Ya? Eh, y de eso se trata, ¿no es cierto?, este capítulo. ¿Quiénes eran los pastores de Israel? ¿Mm? ¿Quiénes son los líderes del pueblo? ¿Ya? Partiendo desde el rey, ¿no es cierto? Y todo el liderazgo que hubiera, príncipes, nobles, sacerdotes, ¿ya? Cualquier líder está incluido acá, porque eran los que guiaban al pueblo, ¿ya? Y así es como hay que entenderlo, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan y quieren leerse la historia de todos los reyes de Israel, ¿m? Ezequiel ha recordado un poco, ¿no es cierto? Ha hecho referencia a eso, pero léanse Primera, Segunda de Reyes, o Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y fueron poquitos los que sirvieron a Dios, y hicieron justicia, fueron buenos gobernantes, ¿ya? La mayoría, lean, porque siempre cuando habla de un cierto rey, ¿ya? Dice, hizo lo malo, es como una conclusión, que siempre parte, vivió, reinó entre el año tanto y el año tanto, e hizo lo malo. La mayoría, fíjense, dice, e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿ya? Y sí, hay algunas excepciones, ¿ya? La mayoría lo que hizo fue llevar al pueblo hacia la idolatría, alejarse de Dios. La mayoría cometió injusticia, dejó que la injusticia avanzara, ¿ya? Y así se iba en una decadencia. Recuerden que el primer rey, Saúl, terminó mal, ¿ya? David, podemos decir que fue con su pecado intermedio, porque era un ser humano también, esa otra historia. Pero David fue un rey que hizo que buscó la voluntad de Dios. Después vino Salomón, ¿ya? Salomón partió súper bien, pero terminó mal, ¿ya? Después de él vino el hijo de Salomón y en eso el reino se dividió. Y de ahí para adelante hay dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y las tribus se dividieron. El reino del norte, Israel, duró re poco, ¿ya? Porque ellos sí que se alejaron de Dios y Dios pronto, ya, como 100 años antes, en el 720 a.C., los entregó en manos de los asirios, ¿ya? Y dejó de existir y esa gente nunca más volvió a ser un pueblo, ¿ya? Y Judá, el reino del sur, duró más, ¿ya? Sabemos que duró hasta principios del año 600 a.C., cuando los babilonios los derrotan y se los empiezan a llevar exiliados. Pero, claro, Dios ahí tuvo un poco más de misericordia, yo creo, porque hubo reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Entonces, el proceso de decadencia se demoró un poquito más en llegar. ¿Mm? Lo interesante es que estos pastores, los líderes, era una metáfora para referirse a los reyes, a los líderes, no solo en Israel, sino que en todos los países y los reinos del cercano y Medio Oriente. ¿Ya? Se han encontrado escritos, ¿no es cierto?, los mismos babilonios, los caldeos, ¿ya? Y otros pueblos, incluso anteriores a los escritos bíblicos, que se refieren a los reyes como los pastores, ¿ah? Los que guían al pueblo. Así que era una metáfora súper conocida para los que estaban escuchando. ¿Mm? Jeremías ya la había usado, acuérdense, Jeremías, profeta un poquito anterior a Ezequiel, 15 años antes empezó, un poco mayor, pero le tocó también toda esta parte fea de la historia. ¿Mm? Y a él nunca lo escucharon. Jeremías 23, por ejemplo, 23 del 1 al 6, ¿ya? Ahí dice Jeremías, ¿ah? Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. ¿Se fijan? Es lo mismo, ¿ya? Y es muy parecido. Es probable que Ezequiel
haya conocido este texto, ¿ya? Porque como dijimos, es un poco, Jeremías es un poco mayor, ¿ya? Así que, ¿por qué les critica, volviendo a Ezequiel capítulo 34? ¿Qué es lo que tiene que decir en contra de esta gente? ¿Ya? Entre el 2 y el 6. ¿Qué ideas hay ahí? A ver si lo pueden ver. ¿Mm? Primero dice, en vez de apacentar a las ovejas, ¿a quién apacientan? A sí mismos, dice. O sea, se preocupan de sí mismos y no pastorean a los rebaños. ¿Ya? ¿Qué más dice el 3? Ustedes se comen la grosura, la grasita, no sé qué es lo que... ¿Ah? Como, ¿ya? Ustedes se visten con la lana, ¿ya? O sea, ustedes están súper bien, pero no apacientan las ovejas. ¿Mm? ¿Qué más no hacían? No fortalecieron a los débiles, no curaron las enfermedades, ¿Mm? No buscaron a las descarriadas, ni a las perdidas, ¿ya? Sino que, ¿qué hicieron? Versículo 4, se ha enseñoreado, se ha puesto en una posición dura y con violencia, ¿ya? ¿Y cuál es la consecuencia? Versículo 5, las ovejas andan errantes como sin pastor. Y las fieras, o sea, es la metáfora, ¿no es cierto? Si las ovejas quedaban sueltas en el campo, había fieras, ¿ya? Leones, probablemente otros depredadores que atacaban, ¿no es cierto? Como sabemos, David luchó contra depredadores por defender a sus ovejas cuando él era pastor, ¿ya? Dispersas, ¿ya? Perdidas, dice el 6, ¿m? Esparcidas, y nadie pregunta ni las busca, ¿ya? Esa es la crítica que les hace. ¿Tiene algo de malo que los líderes, en este caso, eh, puedan alimentarse de lo que también producen las ovejas? No, no tiene nada de malo. Todo, ¿no es cierto? Toda persona necesita recursos para vivir. En el caso de los líderes, ¿no es cierto? Eh, También necesitan seguridad, por ejemplo. Uno lo ve en las autoridades, hay que gastar en seguridad, casa, movilización, ropa, viajes cuando tienen que ir a representar, hay que pagarles un sueldo, ¿ya? Y eso en sí no tiene nada de malo. ¿M? Y eso aplica para todos los liderazgos, que todo trabajo, ¿no es cierto?, es digno de su salario, todo obrero es digno de su salario. Pero no es esa la crítica, sino que mientras ellos estaban súper bien y parece que más gorditos de lo que, ¿no es cierto?, debería ser, ¿qué pasaba con... ¿Hacían su pega? Según ahí estos versículos. No, pues, ese es el problema, que no hacían su pega, ¿ya? No cuidaban del rebaño. ¿M? Una explotación, podríamos decir. Ponerse, como muchos líderes hoy en día también, en una posición que cuidan sus propios intereses o los intereses de sus amigos. ¿Ah? También, pues los amigos, los parientes, ¿ya? Y no me digan que no lo han visto. Ya, yo creo que en todos lados se cuecen habas, como decimos, pero ¿para qué nos vamos a ir tan lejos? Pensemos en Chile, ¿ya? Eh, entonces, buscan su propio interés. ¿M? Así que, y Dios, si repasan la historia, cuando el último de los jueces, Samuel, ya, el pueblo le estaba pidiendo, ya, queremos un rey, queremos ser, pídele a Dios que nos dé un rey, ¿ya? Y como los otros pueblos tienen, un gobierno, ya, no queremos que depender más de ti ni de los jueces. Y Dios le dice, ok, pero dile al pueblo, ustedes eso lo pueden leer en 1 Samuel, ¿no es cierto? Cuando Saúl es elegido rey, ungido como, ¿ya? Oye, ojo, que los reyes se enseñorean, ¿ya? Toman ventaja. O sea, Dios se los advirtió. Y bueno, así fue. ¿M? Cuando esquilan al rebaño, ¿no es cierto? Así que este es un perfecto ejemplo para mostrar la corrupción. ¿M? Y cómo, como digo, no solamente había pasado en el pueblo de Israel, es súper fácil para nosotros aplicarlo en toda la historia, ¿m? De distintos pueblos y en el nuestro también, ¿ya?
Eh, Así que, ¿de qué pueblo está hablando en este caso? ¿Mm? El 6, podemos verlo. Dice, mis ovejas. Así que claramente su pueblo, ¿ya? No se está refiriendo en este caso a otras naciones que quizás también pasaban por lo mismo, ¿ya? Eh, y fíjense que esto se repite varias veces. Mi rebaño en el 8 es mi rebaño, ¿ya? En el 10, mis ovejas, ¿ya? Y fíjense que está en el 11 de nuevo, mis ovejas, ¿ya? O sea, ¿les queda claro? ¿De quién son las ovejas? ¿Mm? De Dios, dice él. Por lo tanto, ¿son los líderes los dueños de las ovejas? ¿Estos pastores? No. ¿Qué son los pastores? Son como administradores, ¿cierto? Los pastores, los líderes, en este caso, no son los dueños. Son como empleados puestos ahí, ¿ya? Para cuidar de las ovejas, para administrar, para gobernar una nación, ¿ya? Los reyes no eran dueños, insisto, del pueblo, pero muchos se creían, ¿no es cierto? Y hemos visto en la historia de la humanidad como muchos gobernantes se creen que son los dueños. ¿Mm? Han abusado, han abusado de la gente. Eh, y aquí me paso al comparativo. ¿Quién es hoy día el pueblo de Dios? Si era Israel en ese tiempo. La iglesia. ¿Mm? Y lamentablemente, también Dios aquí también ha puesto, ¿no es cierto?, obreros en la iglesia, personas para que lideren, que no son los dueños de la iglesia, no son los dueños de las ovejas, pero hemos visto lamentablemente en la historia de la iglesia, ya 2000 años, un poquito menos, cómo ha habido pastores, ya pastores, líderes, llámense como se llamen, que han abusado de las ovejas, no los han cuidado, ya se han hecho ricos a costa de sus propios intereses. ¿M? Y hay que dar cuentas. ¿M? Todos los que tengan alguna posición de liderazgo, ya tendremos que dar cuenta, ¿no es cierto?, por la labor que se ha hecho con las ovejas que son de Dios. ¿M? Y por eso Dios dice, estos pastores, ya 7 al 10, ¿m? Eh, por cuanto mi rebaño fue para ser robado, ¿no es cierto?, quedó a la intemperie, ¿no es cierto?, presa de las fieras, dice ahí el 10. ¿Mm? No se preocuparon. ¿Qué va a pasar? Estoy contra ustedes, demandaré la sangre de mis ovejas. ¿Ya? Y primero, ¿no es cierto?, les voy a pedir cuentas en el 10. Yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. ¿Y qué más dice el 10? ¿Qué más va a pasar? ¿Mm? Les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, que era lo que estaban haciendo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. O sea, se las comían en vez de, ¿ya? O sea, les va a quitar la responsabilidad de cuidar a sus ovejas, de apacentar a las ovejas, ¿ya? ¿Y quién dice el 11 que va a tomar la iniciativa de cuidar a las ovejas? Yo mismo, dice. O sea, Dios mismo. Iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Mm? Dios entonces no estaba dispuesto a tolerar por más tiempo este, que las ovejas anduvieran descarriadas. ¿Mm? Había que rescatarlas. Eso es lo que está diciendo. Y rescatarlas de sus propios pastores. ¿Ah? Rescatarlas de sus propias tiranías en la que estaban. Y dice, yo mismo me voy a hacer cargo. ¿Ya? Eh, Así que, tema importante, que Dios va a pedir explicaciones a lo largo de toda la historia y yo creo que como de su pueblo, ¿no es cierto?, de sus ovejas, quienes han tenido que apacentar a las ovejas y si tenemos algún rol, ¿no es cierto?, aunque sea aparentemente menor, en la iglesia, que es el pueblo de Dios, todos, ¿no es cierto?, Dios
no tiene problemas de que se le haga una fila, ¿no es cierto? Y mucho trámite. Ya todos vamos a tener que dar cuentas de esto. Y bueno, ¿qué va a hacer Dios? Una segunda parte acá, es primero contra los pastores, ¿cierto? Yo mismo, dicen, el 11, del 11 al 22, es como la segunda sección, ¿no es cierto? El 34, el 1 al 10, tenemos la primera, la acusación de Dios mismo contra los pastores que no han hecho la pega, ¿ya? Y del 11 al 22, una segunda sección. Habían fallado los reyes, los líderes, ¿ya? Eh, ¿Quién es el verdadero pastor? ¿Mm? ¿Quién es el que reconoce a sus ovejas? Versículo 11. Yo mismo, dice, yo mismo soy su pastor. ¿Mm? Dice el 12, así reconoceré a mis ovejas, las libraré de donde estuvieran esparcidas. Las juntaré nuevamente, las traeré de vuelta a su tierra. Las apacentaré, o sea, ¿no es cierto? Las apacentaré en la tierra, en los montes de Israel, ¿ya? Buenos pastos, ¿ya? Etcétera. O sea, le voy a dar, eh, primero, los voy a reunir, ¿cierto? Ha estado esparcida y literalmente habían sido esparcidos, ¿ya? Las voy a reunir y las voy a traer a la tierra, dice, les voy a dar, las voy a cuidar, les voy a dar buen alimento, ¿ya? ¿Qué más dice? Eso 13, 14. Yo buscaré a la perdida, etcétera, y vuelve a repetir. Y el 17, algo más, ¿qué va a hacer? ¿Mm? Yo juzgo, dice, entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Eh, uno de los roles, ¿no es cierto?, del rey en la antigüedad, piense que eran todos los poderes en una persona, ¿no es cierto?, ejecutivo, legislativo y judicial, era impartir justicia. ¿Se acuerdan de Salomón cuando le traían estos casos y tenía que impartir justicia? Bueno, dice, yo mismo, dice, voy a hacer justicia, voy a hacer, ¿no es cierto?, voy a juzgar entre la oveja engordada y la oveja flaca, ¿ya? Eh, y yo salvaré el 22 a mis ovejas, y nunca más serán rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, ¿ya? Así que hay como esos tres elementos que va a hacer Dios como pastor. Reunir de nuevo a las dispersadas, cuidarlas, apacentarlas, alimentarlas, buen alimento, y también hacer justicia. ¿Mm? Eh, Miqueas, ¿no es cierto? También había anticipado esto. ¿Mm? Jesús mismo usó este ejemplo, ¿no es cierto? Del pastor y cuál fue su misión, cuál es, ¿ah? ¿Cuál fue su misión al venir? ¿No es cierto? Lucas 19:10, por ejemplo. A ver, Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Mm? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Mm? Así que ahí tenemos, ¿no es cierto?, que Jesús mismo toma para sí esta misión del buen pastor, del buen pastor que viene a rescatar, ¿ya? Viene a reunir. Miqueas, por ejemplo, otro de los profetas ahí, ustedes quizás lo pueden buscar, les voy a dar las citas, Miqueas 2:12 y Miqueas 4:6 al 8. También habla de esto, ¿no es cierto? La segunda parte, como ya dijimos, es esto de los buenos pastos. Ya en Ezequiel 34 ahí, ya, del 13 al 16, los voy a alimentar. Eh, y cuál es hay un salmo, ¿no es cierto?, que la mayoría, yo creo, de nosotros, incluso gente que no va a la iglesia, el otro día me encontré con una persona que, que, que claramente tuvo el testimonio de su abuelo, ya, una persona del trabajo,
que vio una taza porque yo estaba por Teams, para variar, reuniones así. Entonces yo tomé té así y la taza acá decía Salmos o la Biblia de los Salmos. Entonces cuando yo pasé delante, me hice esto y ella, que está en Canadá, me dice, oye, qué dice la taza? Y yo le dije, mira, y se la mostré, Salmos, la Biblia de los Salmos. Ah, los Salmos, mira. Y sí, yo le expliqué, bueno, nosotros somos cristianos y esto es de un retiro y ¿te sabes algún salmo? Me dijo. Bueno, sí, le dije, Salmo 23. Ah, yo también me lo sé, me dijo. ¿Va? Y ella cuenta que cuando chica, porque está una mujer adulta, ¿no es cierto? Su abuelo, a todos los nietos, como que los formaba y les hacía repetir el Salmo 23. Por lo que entendí, el abuelo era creyente, ¿ya? Y fíjense hasta dónde ha llegado el testimonio de ese abuelo, ¿ya? Eh, y dijo que se lo sabía, todavía, ¿ya? Bueno, anécdota, pero el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no es cierto? Y Isaías 40:11, también tenemos esta imagen del buen pastor, ¿ya? David, ¿no es cierto? Hartos años antes había escrito este salmo y ustedes se lo saben, lo pueden buscar, el Salmo 23, y en Isaías 40:11, ¿ya? ¿Qué dice? Dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Mm? El consuelo que trae a Sión. Así que eso es lo que vemos aquí en Ezequiel, cómo Dios como pastor dice, va a buscar a las perdidas, voy a alimentarlas, voy a fortalecer. ¿Mm? En el fondo, ¿qué está diciendo? Yo voy a hacer lo que ninguno de los gobiernos humanos ha podido. ¿Ya? Aquí está diciendo, todos los gobiernos anteriores de los reyes de Israel no pudieron, lo hicieron pésimo. ¿Ya? Así que también para nosotros, cuidado, de repente confiamos demasiado. ¿Ya? Típico cuando vienen las elecciones. ¿Ah? Uy, qué bueno, ahora la gente piensa, no, esto es un buen, ahora sí que las cosas van a mejorar. No, no seamos ingenuos, inocentes. ¿Ya? Dios pone las autoridades, las permite para nuestro propio bien, como leemos en Romanos, ¿no es cierto?, 13. Tenemos que pedir por ellas, pero hay pecado, hay pecado. ¿Y en quién podemos esperar realmente como un buen pastor que nos cuide? Dios mismo, ¿no es cierto? Eh, y bueno, en Juan también, ¿no es cierto? Juan 10, Juan 10 está la parábola del redil, donde Jesús se compara a sí mismo con el buen pastor, ¿no es cierto? Juan 10 del 1 al 16. ¿Mm? Eh, y dice, no lo voy a leer completo, ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? Y aquí también menciona la relación entre asalariado y el dueño de las ovejas. Dice, más el asalariado no es el pastor, y que no es el pastor, de quien no son las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata la oveja y la dispersa. ¿Ya? Así que el asalariado huye, ¿ya? Los líderes, los reyes, porque es asalariado, dice. Y no le importan las ovejas en realidad. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Mm? Así que para nosotros es inevitable asociar la figura, ¿no es cierto?, de este pastor con Jesús mismo. ¿Ya? Y eso no significa que no haya seres humanos, ¿no es cierto? Dios no tenga sus asalariados, podemos decir, sus obreros que permiten, ¿no es cierto?, que guíen. ¿Mm? Que guíen, ya lo dijimos, las autoridades humanas. Pablo nos dice, Romanos, ¿no es cierto?, 13, que son puestas por Dios, o sea, que Dios las permite y son para nuestro bien. ¿Mm? Pero nos vemos, si vemos en toda la historia, por el pecado, es algunos, ¿no es cierto?, mezcla entre fidelidad, pecado, y va, después de que el pueblo volvió a la tierra, ¿ya? Acuérdense, estuvieron, todo ese periodo duró 70 años hasta que el nuevo imperio los dejó volver, los persas. Eh, ahí hubo líderes, obviamente, ¿ya? Incluso hacia el final se llamaban reyes.
Herodes, ¿se acuerdan de Herodes? Que era rey durante, ya dependía del Imperio Romano y todo, pero un reyesito ahí que habían puesto. Pero todos esos agentes humanos, al haber pecado, han fracasado, no lo pueden hacer bien, ¿ya? Pero eso no significa que Dios no permita, no ponga agentes humanos. Pero ¿quién es el pastor, el dueño? Es Él. Lo mismo pasa en la iglesia, ¿ya? Sabemos quién es la cabeza de la iglesia, quién es el dueño de la iglesia, nos dice el Nuevo Testamento, Cristo. ¿Mm? ¿Y hay liderazgo humano en la iglesia? Sí, lo hay, ¿ya? Pero Dios, Cristo, la cabeza de la iglesia, ha puesto para edificación, esos pastores, ahora como le decimos nosotros, sí, pastores dentro de la iglesia, para cuidado, para edificación, para enseñanza, ¿ya? Eh, pero no es que sean, ¿no es cierto?, los dueños, ¿ya? Porque está el príncipe de los pastores, ¿ya? Que es el que está por, ¿no es cierto?, al que hay que rendirle cuenta. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Ruego a los ancianos, dice el apóstol Pedro, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, ¿m? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, ¿ya? Sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. ¿Ya? Y bueno, ahí siguen las relaciones, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Así que cuando decimos, Dios está diciendo, yo voy a ser el pastor, Jesucristo dice, yo soy el pastor, ¿ya? No significa que no haya líderes humanos en su pueblo, pero mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque no vayamos a caer en lo mismo que estos reyes de Israel. Y de hecho, lamentablemente sabemos que hay casos así, ¿ya? Gente que se enseñorea, pastores que se sienten dueños de las personas, que se hacen ricos a costa de la iglesia. Lamentablemente, muy mal testimonio para el resto de la sociedad que no es creyente, ¿ya? Eh, así que Jesús dice, yo soy el buen pastor, Juan 10:11. ¿Mm? Y bueno, eh, muchos impostores, sí, Jesús dice, ¿no es cierto? Eh, muchos impostores, yo mismo tendré que apacentar, ¿no es cierto?, el rebaño, ¿ya? Ahí Juan 10, vuelvo a Juan 10, ¿ya? Juan capítulo 10, ¿no es cierto? 25 al 21, al 31, perdón, ¿ya? La parábola del redil, eso ya lo leímos, ¿ya? Dice, algunos que no creen, a los que rechazaban a Jesús, dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como yo os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Mm? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Mm? Y ahí, bueno, no les gustó mucho a los judíos, ¿no es cierto? Eh, así que el buen pastor, Jesucristo, ¿ya? Ese es ¿no es cierto? Ezequiel, cuando Dios le dice, yo mismo apacentaré, ¿ya? Era, ¿no es cierto? Quizás él no podía entender todavía todo, pero fíjense lo que viene después. Terminemos de leer el capítulo 34. Desde el 23 al 31, ¿no es cierto? Es como la última sección, ¿ya? ¿Mm? ¿Qué es lo que dice? Y levantaré un pastor, ¿m? Y las apacentará a las ovejas.
¿Y quién dice que es el pastor? Dice, a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Eh, ¿Cómo? Si David había vivido como, ¿cuánto? 400 años antes, más o menos, y estaba muerto, pues era un ser humano. Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entendió, yo creo, también Ezequiel? ¿M? Que iba a haber un descendiente de David, ¿no es cierto? Que iba a ser tanto mejor rey que lo que fue David. Porque David, en la historia del pueblo de Israel, es como el ejemplo, ¿no es cierto?, del rey que lo hizo bien, ¿ya? Y así que ahí tenemos la asociación directa, ¿no es cierto? A David mismo dice, ¿ya? Como metáfora, que viene a ser un descendiente de David. ¿M? Un gobernante que sea mejor incluso que lo que fue David. ¿M? Eh, de hecho, a David le dijo, ¿no es cierto? A ver si leemos segunda de Samuel 7, lo había prometido Dios, ¿no es cierto? Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7, 4 al 16. Pacto de Dios con David, ¿ya? Eh, Manda un profeta a Dios a hablar con David, profeta Natán. Le tocó darle buenas y malas noticias a David, ¿ya? Eh, Dice, esa noche, ¿no es cierto?, vino palabra de Dios a Natán, que tenía que ir a hablar con David, ¿ya? Y dice, eh, o el 12, y cuando tus días sean cumplidos, ¿ya? Y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, ¿ya? De tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En el corto plazo era su hijo, ¿cierto? Saúl, perdón, Salomón. Salomón que de hecho iba a construir y se edificará el templo. No la construyó David. Dios no le permitió a David construir el templo, pero sí a Salomón. Pero está el corto plazo, podemos decir, los 40 años que vendrían después, pero dice, te voy a dar un reino que será eterno, estable eternamente, ¿ya? Y sabemos que, por lo que estamos viendo acá, que como reino humano no siguió. Eh, Está esta promesa, y ahora en Ezequiel, ¿no es cierto?, Dios dice, oye, voy a cumplir esa promesa. ¿Mm? Y va a ser un pastor, en el fondo, mejor, uh-huh, que lo que fue David. Eh, Así que está esa esperanza, un solo pastor en el futuro, una unidad del pueblo. ¿Mm? David ni siquiera se enteró que su reino fue dividido. ¿Mm? Eh, Habrá honor, humildad. Isaías habla de eso. Amós habla de eso. ¿Ya? Jeremías, Zacarías. ¿Ya? No voy a leer toda la cita, ¿ya? Pero eh, tenemos que esperar todavía a leer el capítulo 37, ¿ya? Pero profetas tanto anteriores como posteriores a Ezequiel, ¿ya? Pueden leer Amós 9:11, Oseas 3:5, Isaías 9, 6 al 7, en varias partes, ¿eh? Isaías 11, Isaías 55, Jeremías 23, que ya lo mencionamos, 30, 33, Zacarías 12, ¿m? Y Juan 7, 40 al 42. A ver, Juan 7, 40 al 42.
o el 42, ¿no es cierto? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Ya? Miqueas 5:2. O sea, estaba anunciado, ¿no es cierto? Dios anunció a través de sus profetas que el Cristo iba a venir, y ahí se entendía, oye, de Belén. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén, ¿ya? Así que este gobernante futuro, ¿no es cierto? Está diciendo acá Ezequiel, vuelvo a Ezequiel, va a encarnar todo lo que es el gobierno de Dios, ¿ya? El pastoreo de Dios, cómo debe ser, ¿ya? ¿Qué elementos hay, por ejemplo? ¿Mm? A ver si los podemos describir. ¿Mm? A ver si los podemos describir. ¿Mm? Antes de describir, veamos, eh, porque hay muchas citas, ¿no es cierto? No mencioné incluso algunas. Eh, ya en el tiempo de Jesús se hablaba, o incluso todavía se hablaba de este descendiente de David, como la cita que acabamos de leer. Pero fíjense, la cita donde está, bueno, pueden ver a Pedro en su discurso, Hechos 2, 25 al 36, cómo dice que tiene este trasfondo de David, ¿ya? Jesús, ¿ya? Cuando en su discurso el día de Pentecostés. Ese lo leímos hace poco en la iglesia, así que se los dejo. Hechos 2, 25 al 36, como Pedro, ¿ya? Hace esta misma... Veamos, por ejemplo, Hechos 15 y 16. Hechos 15 y 16. ¿Quién es el que está hablando acá? Jacobo, ¿ya? Jacobo, líder de la iglesia, ¿ya? Eh, ¿Cómo se llama? Líder de la iglesia de Jerusalén. Ahí en el primer concilio, cuando se juntaron unos pocos años después, todos los apóstoles y con otros hermanos, ¿no es cierto?, para tomar algunas decisiones claves en el inicio de la iglesia. Y aquí Jacobo dice, muy importante, ¿no es cierto?, Santiago, líder de la iglesia, dice, y con esto en el 15, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, ya no solamente los israelitas, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Y ahí está citando a Amós 9, 11 y 12. ¿Ya? Por lo cual yo juzgo que no siquiera a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado en sangre. ¿Ya? O sea, Jacobo como un judío, ya Santiago, está reconociendo que este reino de David eterno, que es en Jesús, ya incluye a todas las naciones. Ahora, el pueblo de Dios también incluye a los gentiles. Esa fue la gran decisión que tuvieron que tomar en los primeros años ahí los apóstoles. Y así que es algo que eh, está presente también en la discusión esta del buen pastor en los primeros años de la iglesia. Entonces, rápidamente, ¿qué características tendrá este reino? ¿Ya? 25 al 29, a ver si lo pueden ver. Volví a Ezequiel 34, 25 al 29. ¿Cómo será? ¿Mm? Paz, habrá paz, dice. ¿Sabes la palabra en hebreo, cierto? Shalom, paz. Y sabemos que paz es mucho más que ausencia de guerra, ¿ya? O ausencia de conflicto. ¿Mm? Y Dios está prometiendo que su reino será de paz. Y da varios ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, quitará las fieras de la tierra, ¿ya? Dormirán en los bosques con completa seguridad. ¿Mm? Habrá lluvia a su tiempo, habrá bendición. ¿Mm? No le faltará en el fondo, ¿no es cierto?, para cosechar, para tener alimento. Habrá fruto, dice los árboles.
¿Mm? No serán despojo de las naciones. ¿Mm? O sea, está diciendo que va a haber una paz, una tranquilidad que es, quizás lo de las fieras nosotros ni lo entendemos bien porque las fieras viven lejos de nosotros, ¿no es cierto? Pero era un peligro inminente en ese tiempo. Eh, pero ¿qué implica vivir en paz? Es como seguridad. ¿Mm? Estar tranquilo, que no te van a asaltar, que no te van a robar, que, ¿no es cierto? Que no vas a perder tu trabajo, que quizás no haya comida, que no haya techo. ¿A qué más le tenemos miedo en Chile? A los desastres naturales, ¿cierto? Terremotos, todo lo que tenemos. Desorden, callejero, eh, enfermedades. Como seres humanos le tenemos miedo o no vivimos en paz por muchas razones. ¿Mm? Problemas en el trabajo, problemas familiares. Pero dice que el reino que va a tener este pastor, este príncipe, ¿no es cierto? Jesús, nada de esto va a existir, ¿ya? Acuérdense de Apocalipsis también, ¿ya? No habrá enfermedad, nada te va a quitar, ¿no es cierto?, esta paz, ¿sí? Este estado, ¿no es cierto?, de shalom, de paz. Así que acá hay una tremenda esperanza y promesa, ¿sí? Que va a haber este nuevo reino, esta nueva creación, que va a ser distinto a lo que conocemos hoy día en este mundo, ¿no es cierto? Porque no va a haber pecado, entonces va a haber seguridad, va a haber justicia, él mismo va a impartir justicia, va a haber satisfacción, va a haber paz, ¿ya? ¿Dice que no vamos a hacer nada en alguna parte acá? No, po. No dice que vamos a estar tranquilitos ahí, quizás sin hacer nada. No, no es eso, ¿ya? No habla nada de eso. Eh, yo creo, uno lo puede deducir también de otros pasajes de la Biblia, por los dones que Dios nos ha dado, que vamos a ser productivos, ¿ya? Vamos a estar haciendo, vamos a estar poniendo en práctica y Dios nos va a dar muchas cosas que hacer, pero sin estrés, ¿no es cierto? Sin quizás malos tratos, ¿m? Sin pensar que perdemos el tiempo, sin un cansancio, ¿m? Sin amenazas, ¿ya? Nos sentiremos completamente a salvo. En Isaías también, ustedes se recuerdan el pasaje, Isaías 11, Isaías 54, ¿ya? Y en otros profetas también del Antiguo Testamento. Se está anunciando este nuevo reino de paz, ¿ya? Eh, y fíjense en el 31, para ir terminando. ¿Mm? Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová. ¿Mm? Y me salté el 30, quería leer el 30. Y sabrán que yo Jehová soy su Dios y estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Mm? ¿Se acuerdan de la frase? Y sabrán que yo soy Jehová. Y Ezequiel le había tocado pronunciarla antes en el contexto de juicio, ¿cierto? ¿Mm? Contra otras naciones incluso, por lo que leímos. Y ahora, y sabrán que yo soy Jehová y estoy con ellos, es en un contexto de esperanza, ¿ya? De paz. ¿Mm? Así que llegaremos a conocerle eh, y de forma duradera, ¿no es cierto? Su reino será establecido. Así que fíjese qué palabras de esperanza, ¿no es cierto?, le toca aquí a, a Ezequiel dar. ¿Mm? La reunión del pueblo, el pastoreo directo del dueño de las ovejas, que es Dios, y que pone un pastor perfecto como Jesucristo y un reino de paz, de justicia. Les invito a orar y seguiremos la próxima semana. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la esperanza y has revelado esta esperanza para tu pueblo desde tiempos muy antiguos. Y nosotros, al conocer a Jesucristo, hemos podido también palpar un poco más, aunque todavía no lo entendemos todo, no lo conocemos todo, Señor, pero queremos vivir ese reino de perfecta paz, de shalom. Señor, quédate con nosotros en esta semana.
En nombre de Jesús. Amén. Que tengan una buena semana.